Un millonario le dio 950 a una humilde granjera para pagar su deuda con el prestamista y salvar su vida. A la mañana siguiente, quedó paralizado al verla en la tumba de su amada que murió hace 26 años. El cementerio San Miguel siempre olía a tierra húmeda y flores marchitas, pero para Sebastián Mendoza, olía a culpa. Cada domingo durante 26 años, había caminado por estos senderos empedrados, cargando el mismo ramo de rosas blancas y el mismo peso en el pecho que no lo dejaba respirar bien. «Buenos días, mi amor», susurró al llegar frente a la lápida de mármol que conocía cada grieta, cada letra. «Perdóname por no haber llegado más temprano esta semana». La tumba de Isabela Ruiz lucía impecable. Como siempre, Sebastián había contratado jardineros para que la mantuvieran perfecta, porque sabía que ella odiaba el desorden. A los 52 años, ya tenía más canas que cabello negro, pero sus ojos seguían siendo los mismos que se habían enamorado perdidamente de aquella contadora de sonrisa tímida y corazón valiente. «Ayer cumpliste 48 años», continuó, colocando las rosas en el florero. «Siempre te imagino cómo te quedaste. Joven, hermosa, con esos ojos que me decían todo sin palabras». Se arrodilló sobre la hierba, sin importarle que el traje de 3,000 pesos se manchara. El dinero nunca había significado nada para él después de perderla. Lo había ganado todo, construido un imperio empresarial, pero cada éxito se sentía vacío sin ella para compartirlo. La historia oficial decía que Isabela se había suicidado 3 días antes de su boda, que la presión de casarse con un hombre rico siendo ella de familia humilde la había quebrado. Mentiras. Sebastián lo sabía en lo más profundo de su alma, pero nunca pudo demostrarlo. Sin pruebas, solo le quedó aceptar la versión que todos creían y cargar con una culpa que lo consumía. No haber sabido protegerla. «Debí escucharte cuando dijiste que te sentías vigilada», murmuró, trazando con el dedo las letras de su nombre. «Debí haberte llevado lejos, a cualquier parte. Perdóname, Isabela. Perdóname por fallar». Las nubes grises que habían amenazado toda la mañana finalmente se abrieron, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre el cementerio. Sebastián no se movió. La lluvia siempre le recordaba aquel día terrible cuando encontraron su cuerpo en el río. Dejó que el agua empapara su camisa blanca, mientras susurraba la misma promesa que hacía cada semana. «Algún día voy a descubrir la verdad. Te lo juro por lo que más quiero en este mundo, tu memoria». La lluvia arreciaba cuando Sebastián decidió pasar por el mercado municipal antes de regresar a casa. Su chofer lo esperaba en el auto, pero él prefería caminar entre la gente común. Era la única forma de sentirse conectado con algo real en una vida que se había vuelto mecánica. El mercado estaba casi vacío por la tormenta. Los comerciantes guardaban apresuradamente sus mercancías, mientras los clientes corrían buscando refugio. Sebastián caminaba lentamente, sin prisa, cuando una voz desesperada lo detuvo en seco. «Por favor, don Ramón, se lo suplico». A unos metros de distancia, una joven de unos 26 años estaba arrodillada sobre el pavimento mojado, con las manos juntas en súplica frente a un hombre corpulento de unos 60 años. La lluvia había empapado su vestido sencillo de algodón azul, y su cabello castaño se pegaba a su rostro mientras las lágrimas se mezclaban con el agua que caía del cielo. «Ya te di suficientes oportunidades, Catalina», respondió el hombre con voz áspera. «Tu difunto marido me debe 950 pesos, y yo no soy institución de caridad». Sebastián sintió que se le helaba la sangre. Conocía esa voz, esa figura imponente, Ramón Vázquez, el mismo hombre que había trabajado como investigador privado durante la desaparición de Isabela, el que siempre le había dado mala espina, el que había aparecido en demasiados lugares y momentos sospechosos. «Don Ramón, por favor», continuó la joven. «Mi Carmen acababa de morir cuando Miguel contrajo esa deuda. Él no me dijo nada antes del accidente. Solo necesito un poco más de tiempo para juntar el dinero. La finca es todo lo que tengo. Es la única memoria de mi mamá que me queda». «El tiempo se acabó, niña bonita», gruñó Ramón, encendiendo un puro a pesar de la lluvia. «O me pagas mañana al mediodía, o tus tierritas van a tener nuevo dueño. Y no se diga más». La joven se aferró a la pierna del pantalón del hombre, y Sebastián vio algo que le atravesó el corazón como una daga, cuando ella levantó la cabeza para suplicar una vez más. Sus ojos castaños expresivos, su forma de entrelazan los dedos cuando estaba nerviosa,
hasta la manera en que se mordía el labio inferior. Todo le recordó dolorosamente a Isabela. Mi mamá siempre decía que Dios pone ángeles en nuestro camino cuando más los necesitamos, susurró la joven. Por favor, sea mi ángel, don Ramón. No me quite lo único que me queda de ella. Pero Ramón ya se alejaba, dejándola arrodillada bajo la lluvia torrencial. Sebastián no lo pensó 2 veces. Algo inexplicable, una fuerza que no había sentido en 26 años, lo empujó hacia adelante, se acercó a la joven y sin decir palabra, sacó su cartera y contó los billetes. «Tome», le dijo, extendiéndole los 950 pesos. Para su deuda, la joven lo miró con incredulidad, como si hubiera visto un milagro. Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas, pero esta vez de alivio y gratitud. «¿En serio? ¿De verdad me está ayudando?», preguntó con voz quebrada. «Sí, señorita, está hecho. Que Dios lo bendiga, señor, que los ángeles protejan su bondad», exclamó, tomando el dinero con manos temblorosas. «No sé cómo agradecerle. Usted no me conoce, no sabe quién soy, y aún así, no necesito que me agradezca nada», respondió Sebastián, sintiendo una extraña calidez en el pecho. «Solo cuide bien de esa finca que tanto significa para usted». La joven se puso de pie y, instintivamente, llevó su mano al cuello, tocando una pequeña corriente que brillaba contra su piel mojada. Era un gesto tan familiar, tan parecido a lo que hacía Isabela cuando estaba emocionada, que Sebastián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Mi mamá Carmen siempre me decía que las personas buenas aparecen cuando más las necesitamos», susurró. «Hoy entiendo lo que quería decir». Sebastián quiso preguntarle su nombre completo, sobre esa corriente, sobre 1000 cosas que le gritaban en la cabeza, pero la joven ya corría hacia donde estaba Ramón para entregarle el dinero. La vio alejarse bajo la lluvia, y una sensación extraña se apoderó de él. Era como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Cuando Ramón recibió el dinero, su mirada se cruzó con la de Sebastián a la distancia. Sus ojos se entrecerraron con desconfianza y algo que parecía reconocimiento. Después de 26 años, los 2 hombres se observaron en silencio bajo la tormenta, cada uno con sus propios secretos. Sebastián esperó hasta que Ramón se marchó para acercarse nuevamente a la joven, que seguía parada bajo la lluvia, aún incrédula por lo que había pasado. «¿Cómo se llama, señorita?», le preguntó. «Catalina Herrera», respondió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Y usted?». «Sebastián Mendoza». «Don Sebastián, no sé cómo voy a pagarle algún día. No se preocupe por eso. Solo, cuídese mucho». «¿Sí?». Ramón Vázquez no es un hombre bueno. La lluvia comenzó a amainar, pero ninguno de los 2 se movió. Había algo en el aire, una conexión inexplicable que ninguno entendía, pero ambos sentían. «¿Puedo preguntarle algo, señorita Catalina?». «Claro. ¿Esa corriente que trae tiene algún significado especial?». Catalina tocó instintivamente la pequeña cadena de oro con un corazón diminuto. «Era de mi mamá biológica. Carmen me la dejó cuando murió. Es lo único que tengo de quien me trajo al mundo». El corazón de Sebastián se detuvo. Esa corriente, ese pequeño corazón de oro, era idéntica a la que él le había regalado a Isabela como regalo de compromiso, la misma que nunca apareció con su cuerpo. «Disculpe, ¿se siente bien?», preguntó Catalina al ver que Sebastián había palidecido. «Sí, yo. Solo me recordó a alguien muy importante. La lluvia había parado completamente, pero para Sebastián, la tormenta apenas comenzaba. Sebastián no pudo dormir esa noche. La imagen de Catalina tocando esa corriente se repetía una y otra vez en su mente, como una película que no podía apagar. Se levantó antes del amanecer y se sirvió su tercer café, mirando por la ventana de su mansión hacia la ciudad que apenas despertaba. «¿Estoy perdiendo la razón?», se preguntó en voz alta, sosteniendo entre sus dedos la fotografía de Isabela que siempre llevaba en la cartera. En la imagen, su prometida sonreía radiante, luciendo la misma corriente que ahora llevaba una desconocida. Sebastián había mandado a hacer esa joya especialmente para ella en una pequeña joyería del centro. Era única, con un grabado diminuto en la parte de atrás que solo ellos 2 conocían. S plus I Cancer, eternidad. «No puede ser coincidencia», murmuró. «Pero tampoco puede ser la misma. La enterramos con ella».
¿verdad? La duda lo carcomía. Durante 26 años había asumido que la corriente estaba con Isabela en su tumba, pero ahora que lo pensaba, nunca había confirmado ese detalle. El funeral había sido tan doloroso que apenas recordaba los procedimientos. A las 7 de la mañana ya estaba vestido y, saliendo de casa, le dijo a su chofer que manejaría él mismo. Necesitaba estar solo para procesar lo que planeaba hacer. El mercado municipal lucía completamente diferente bajo la luz del sol. Los comerciantes acomodaban sus puestos con la energía renovada de un nuevo día, y el aire olía a frutas frescas y tortillas recién hechas. Sebastián preguntó discretamente hasta que una señora de edad le señaló hacia el extremo norte. «La Catalina vive por rumbo de la finca Los Girasoles», le dijo la mujer. «Pobrecita, desde que se murió doña Carmen y luego su Miguel, la muchacha ha batallado mucho, pero es buena gente, esa niña». Sebastián siguió las indicaciones hasta llegar a una zona rural donde las casas se espaciaban entre campos de cultivo. La finca, Los Girasoles, era modesta pero bien cuidada. Una casa de adobe con techo de tejas rojas, rodeada de tierra fértil donde crecían maíz y frijol. Estacionó a cierta distancia y esperó. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo le decía que necesitaba conocer mejor a Catalina antes de hacer preguntas que podrían cambiar la vida de ambos. A las 8:30, la vio salir de la casa. Llevaba un vestido sencillo de color amarillo y una canasta en el brazo. Sebastián la siguió discretamente, mientras ella caminaba por un sendero de tierra que se alejaba del pueblo. Para su sorpresa absoluta, Catalina se dirigía exactamente hacia el cementerio San Miguel. «¿Qué probabilidades hay?», murmuró Sebastián, sintiendo que el destino le jugaba una broma cruel o maravillosa. Estacionó lejos de la entrada y esperó unos minutos antes de seguirla. Cuando entró al cementerio, la vio caminando por el mismo sendero que él conocía de memoria, pero en lugar de dirigirse a la tumba de Isabela, se detuvo 3 lápidas antes. Sebastián se escondió detrás de un mausoleo grande y observó. Catalina se arrodilló frente a una tumba sencilla que tenía grabado: Carmen Herrera, Madre Amorosa, 1960-2018. Sacó flores frescas de su canasta y comenzó a limpiar la lápida con una ternura que le recordó dolorosamente a sí mismo. «Buenos días, mamá», escuchó que susurraba. «Vine a contarte lo que pasó ayer. Conocí a un ángel». Sebastián se acercó lo más que pudo sin ser descubierto. Desde su posición, podía ver perfectamente el perfil de Catalina y, más importante, la corriente que brillaba al sol de la mañana. «No sé por qué, pero cuando lo vi, sentí como si ya lo conociera», continuó Catalina. Sus ojos tenían una tristeza tan profunda, mamá, como si hubiera perdido algo muy importante y nunca lo hubiera superado. Las palabras golpearon a Sebastián como puñetazos al estómago. ¿Cómo podía una desconocida leerlo tan fácilmente cuando él creía esconder bien su dolor? «Mamá, esa corriente que me dejaste». Catalina tocó instintivamente la joya. «Sé que tiene un significado especial. Sé que no me dijiste todo sobre mi verdadera familia, pero dame fuerzas para descubrir quién soy realmente. Esta corriente, siento que es la llave para encontrar las respuestas». Sebastián sintió que las piernas le temblaban. Tuvo que apoyarse contra el mausoleo para no caer. Las palabras de Catalina confirmaban sus sospechas más locas. Esa corriente no había llegado a ella por casualidad. Catalina se quedó unos minutos más, acomodando las flores y susurrando oraciones. Cuando se puso de pie para marcharse, Sebastián tomó una decisión que podía cambiar todo. «Disculpe, señorita Catalina». Ella se sobresaltó y volteó. Al reconocerlo, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Don Sebastián, qué casualidad encontrarlo aquí». «No es casualidad», respondió él, acercándose lentamente. La seguí. La sonrisa de Catalina se desvaneció y dio un paso atrás, instintivamente protectora. «¿Me siguió? ¿Por qué?» «Por esa corriente que lleva», dijo Sebastián directamente. «Necesito saber dónde la consiguió». Catalina llevó su mano al cuello, cubriendo la joya como si fuera a protegerla. «Se la dije ayer. Era de mi mamá biológica. Carmen me la dejó cuando murió. Puedo verla más de cerca». La desconfianza era evidente en los ojos de Catalina, pero algo en la voz de Sebastián, una vulnerabilidad desesperada, la convenció de acercarse. Con manos temblorosas, se quitó la corriente y se la extendió.
Sebastián la tomó con el cuidado de quien toca una reliquia sagrada. Le dio la vuelta al pequeño corazón de oro y ahí estaba, grabado en letras diminutas: S. Playa, eternidad. El mundo se detuvo. Dios mío, susurró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Don Sebastián, ¿qué pasa? ¿Se siente mal? Está corriente. Su voz se quebró. Yo la mandé a hacer hace 27 años. Era para mi prometida, Isabela Ruiz. Catalina lo miró sin comprender, pero algo en su expresión comenzó a cambiar. Su prometida murió 3 días antes de nuestra boda, hace 26 años. Pero esta corriente, se suponía que estaba enterrada con ella. Sebastián señaló hacia la tumba de Isabela, que estaba perfectamente visible desde donde se encontraban. Catalina siguió su mirada y vio las flores frescas que él había dejado el día anterior. Usted visita esa tumba. Cada semana durante 26 años. Se quedaron en silencio, procesando la imposibilidad de la situación. Catalina visitaba la tumba de su madre adoptiva a escasos metros de donde el amor de la vida de Sebastián descansaba para siempre, y llevaba puesta la prueba de un amor que se suponía había muerto décadas atrás. Don Sebastián, dijo Catalina con voz temblorosa, creo que necesitamos hablar. Carmen me dejó una carta sellada antes de morir. Me dijo que solo la abriera cuando el destino me trajera respuestas sobre mi pasado. ¿Una carta? Sí, y creo que usted podría ser la razón por la que debo abrirla. Sebastián devolvió la corriente a Catalina, pero cuando sus dedos se rozaron, ambos sintieron una descarga eléctrica inexplicable. Era como si 2 piezas de un rompecabezas perdido finalmente se hubieran encontrado. ¿Dónde está esa carta?, preguntó Sebastián. En mi casa, pero antes de abrirla, necesito que me diga todo sobre su Isabela. Necesito entender por qué el destino nos puso en el mismo lugar. En el mismo momento, después de tantos años, Sebastián miró hacia la tumba de Isabela y luego hacia Catalina. Por primera vez en 26 años, sintió algo parecido a la esperanza creciendo en su pecho. Está bien, susurró. Le contaré todo. Pero prepárese, señorita Catalina. La historia que voy a contarle podría cambiar su vida para siempre. La mía ya cambió ayer cuando usted apareció bajo la lluvia, respondió ella, y siento que apenas está comenzando. Caminaron juntos hacia la salida del cementerio, sin saber que sus pasos los llevaban hacia una verdad que había estado esperando 26 años para ser descubierta, detrás de un árbol lejano. Una figura observaba todo con ojos entrecerrados y una sonrisa fría. Ramón Vázquez había seguido también a Sebastián esa mañana, y no le gustaba nada lo que estaba viendo. La casa de Catalina era aún más humilde por dentro de lo que Sebastián había imaginado. Los muebles eran viejos pero bien cuidados, y cada rincón reflejaba el amor de una mujer que había mantenido viva la memoria de Carmen Herrera. Fotografías de ambas mujeres decoraban las paredes, Carmen con su sonrisa maternal y Catalina creciendo desde niña hasta convertirse en la joven que ahora temblaba mientras preparaba café con manos nerviosas. Siéntese, por favor, le dijo señalando una silla de madera en la pequeña cocina. El café estará listo en un momento. Sebastián se sentó, pero sus ojos no podían apartarse de Catalina. Ahora que la observaba con detenimiento, las similitudes con Isabela eran innegables. No solo los ojos castaños expresivos o la forma delicada de sus facciones. Era algo más profundo, la manera en que se mordía el labio cuando estaba nerviosa, cómo entrecruzaba los dedos al concentrarse, incluso la forma grácil en que se movía por la cocina. Don Sebastián, antes de que abramos la carta, necesito saber algo, dijo Catalina, sirviéndole el café en una taza despotillada. ¿Cómo murió su Isabela? El dolor familiar se instaló en el pecho de Sebastián como un puño cerrado. Oficialmente, se suicidó, respondió con voz ronca. Dijeron que la presión de casarse con alguien de clase alta, siendo ella de familia humilde, la quebró, que se lanzó al río 3 días antes de nuestra boda. Pero usted no lo cree. Jamás. Isabela era la mujer más fuerte que conocí, valiente, decidida. Además, estábamos enamorados. Planeábamos una vida juntos. Ella nunca me dio señales de estar deprimida o abrumada. Catalina se sentó frente a él, estudiando su rostro con intensidad. ¿Sospecha de alguien? Siempre sospeché de Ramón Vázquez. Apareció demasiado seguido durante la investigación.
como si supiera más de lo que decía, pero nunca pude probarlo. El mismo hombre que me quería quitar la finca, murmuró Catalina, tocándose inconscientemente la corriente. Don Sebastián, ¿qué edad tenía Isabela cuando murió? 22 años. Era contadora en una empresa pequeña del centro, trabajadora, honesta, con sueños de formar una familia grande. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas. Carmen murió cuando yo tenía 18 años. Antes de morir, me dijo que mi madre biológica había sido muy joven, que había tenido complicaciones en el parto y que murió dándome la vida. Pero siempre sentí que me ocultaba algo más. ¿Qué más le dijo sobre su origen? Muy poco. Solo que un hombre se me había entregado cuando era bebé, pagando mucho dinero para que me criara y prometiendo que nadie me buscaría nunca. Carmen necesitaba el dinero desesperadamente porque no podía tener hijos propios. Sebastián sintió que el aire se espesaba en la pequeña cocina. Cada revelación lo acercaba más a una verdad que no se atrevía a imaginar completamente. Catalina, ¿sabe exactamente cuándo nació? El 15 de noviembre de 1998. Carmen siempre celebraba mi cumpleaños con mucho cariño, como si fuera el día más importante del año. Sebastián hizo los cálculos mentalmente y su corazón se detuvo. Isabela había desaparecido el 20 de abril de 1998. Si había estado embarazada, si había dado a luz durante su cautiverio. Las fechas coincidían perfectamente. Dios santo, susurró. Podría... ¿Qué pasa? Se ve muy pálido. Necesitamos abrir esa carta. Ahora. Catalina asintió con gravedad. Se levantó y se dirigió hacia el dormitorio principal, que había sido de Carmen. Sebastián la siguió, sintiendo que cada paso lo acercaba hacia un precipicio emocional del que tal vez no podría regresar. El cuarto conservaba el aroma a lavanda que Carmen había amado. Catalina se arrodilló frente a una cómoda antigua y sacó una caja de madera del último cajón. Con manos temblorosas, extrajo un sobre amarillento sellado con cera roja. Carmen me hizo prometerle que solo la abriría cuando estuviera segura de que había llegado el momento, dijo, sosteniendo la carta como si pesara toneladas. Creo que ese momento es ahora. Se sentaron en la cama, uno junto al otro. Catalina rompió el sello con cuidado reverencial y extrajo varias hojas de papel escritas con la letra cuidadosa de Carmen. También había algo más, una fotografía. Sebastián tomó la fotografía y el mundo se desplomó a su alrededor. Era Isabela, su Isabela, pero no la Isabela que él recordaba. En la imagen, ella estaba visiblemente embarazada, sonriendo nerviosamente hacia la cámara con una mano protectora sobre su vientre. Llevaba puesta la corriente de oro que ahora colgaba del cuello de Catalina. «Es ella», murmuró con voz quebrada. «Es mi Isabela». Catalina tomó la fotografía con manos temblorosas y la volteó. En el reverso, con la letra de Carmen, estaba escrita una fecha, 17 de abril de 1998, 3 días antes de que todo cambiara. «Don Sebastián, ¿usted sabía que ella estaba embarazada?» «No», susurró él, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Nunca me lo dijo. Probablemente quería sorprenderme después de la boda». Con manos temblorosas, Catalina comenzó a leer la carta en voz alta. «Mi querida Catalina, si estás leyendo esto, significa que el destino finalmente te ha traído las respuestas que siempre buscaste. Perdóname por los secretos que he guardado. Pero era la única forma de protegerte. El 20 de noviembre de 1998, un hombre llegó a mi puerta con una bebé recién nacida. Era un hombre peligroso, con ojos fríos que me dieron miedo. Me dijo que la madre había muerto en el parto y que la familia no quería a la niña. Me ofreció una suma de dinero que cambiaría mi vida si la criaba como mía propia, y nunca hacía preguntas. Yo había perdido 3 bebés y los médicos me habían dicho que nunca podría ser madre. Tú eras mi milagro, mi segunda oportunidad. Acepté, pero algo en esos ojos fríos me dijo que había más historia de la que me contaba. La bebé venía con 2 cosas, la corriente de oro que ahora llevas, y esta fotografía que encontré escondida en la manta que la envolvía. Durante años traté de investigar discretamente, pero el miedo me detuvo. El hombre me había amenazado diciendo que si alguna vez hacía preguntas o buscaba a la verdadera familia, tanto tú como yo estaríamos en peligro. Pero tú mereces saber la verdad, mi niña. Tu madre biológica no murió en el parto como me dijeron. Esta fotografía es la prueba. Una mujer que está a punto de dar a luz no sonríe así, si sabe que va a morir.
Había amor en sus ojos, esperanza. Estaba esperando a alguien especial. El hombre que te trajo tenía una cicatriz en la mano derecha que parecía una quemadura vieja. Hablaba con acento del norte y conducía un auto negro sin placas. Siempre sospeché que había algo sucio en todo el asunto. Catalina, mi amor, si algún día alguien viene preguntando por esa corriente, si alguien reconoce a la mujer de la fotografía, entonces sabrás que el destino está actuando. Sigue tu corazón y busca la verdad, pero hazlo con cuidado. Hay personas peligrosas que no quieren que ciertos secretos salgan a la luz. Te amo como si fueras mi propia sangre, pero sé que en algún lugar hay alguien que te amó primero y que merece conocerte. Tu madre del corazón, Carmen. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián y Catalina se miraron a los ojos, ambos comprendiendo la magnitud de lo que acababan de descubrir. La descripción del hombre, susurró Catalina. Ramón Vázquez tiene una cicatriz de quemadura en la mano derecha, terminó Sebastián. La vi ayer cuando encendió el puro, y yo nací exactamente 7 meses después de que desapareciera su Isabela. Dios mío, Catalina, es posible que tú seas su hija, terminó ella, la palabra colgando en el aire como una revelación sagrada. Se quedaron sentados en silencio, procesando la imposibilidad maravillosa y terrible de la situación. Sebastián extendió una mano temblorosa hacia el rostro de Catalina, trazando suavemente la línea de su mejilla. «Tienes sus ojos», murmuró, «su sonrisa, su forma de ser fuerte aun cuando el mundo se desmorona. ¿De verdad cree que...? Necesitamos estar seguros. Necesitamos hacer una prueba de ADN». Catalina asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Don Sebastián, si esto es verdad, si realmente soy su hija, ¿eso significa que mi madre no se suicidó? ¿Que la asesinaron para quedarse conmigo? Significa que Ramón Vázquez tiene mucho que explicar», respondió Sebastián, su voz endureciéndose con una determinación que no había sentido en 26 años. «Y significa que finalmente voy a poder cumplir la promesa que le hice a tu madre». Se abrazaron entonces, 2 almas perdidas que tal vez habían encontrado el camino de regreso una a la otra, pero ninguno de los dos sabía que desde la ventana, unos ojos los observaban con creciente preocupación. Ramón Vázquez se alejó de la casa con el corazón acelerado, después de 26 años. Sus secretos más oscuros estaban a punto de salir a la luz. Los 3 días que siguieron fueron los más largos en la vida de Sebastián. Había pagado por los análisis de ADN más rápidos disponibles en la ciudad, usando contactos y dinero para acelerar un proceso que normalmente tomaría semanas. Catalina había aceptado hacerse la prueba con una mezcla de esperanza y terror que él conocía demasiado bien. Durante esos días, no se separaron. Sebastián se había quedado en un hotel modesto cerca de la finca, pero pasaba cada momento libre con Catalina, contándole historias sobre Isabela, mostrándole fotografías, construyendo el puente entre el pasado y el presente que ambos necesitaban. Tu madre tenía una risa que iluminaba cuartos enteros. Le contó mientras tomaban café en la cocina que ya se sentía familiar. Y cuando se concentraba leyendo, hacía exactamente lo mismo que tú. Se mordía el labio izquierdo y entrecruzaba los dedos. Catalina sonrió, tocándose inconscientemente el labio. Carmen solía decir que tenía manías extrañas. Nunca entendí de dónde las sacaba. De tu madre. Todo en ti viene de Isabela. La mañana del 4.º día, el teléfono de Sebastián sonó a las 7 en punto. Era el laboratorio. «Señor Mendoza, tenemos los resultados listos. ¿Puede venir hoy?» Sebastián miró a Catalina, que estaba preparando el desayuno, pero obviamente había escuchado la conversación. Sus manos temblaban mientras sostenía la cafetera. «Vamos juntos», dijo él. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». El laboratorio clínico era un edificio moderno y frío que contrastaba dramáticamente con la calidez emocional del momento. La doctora Ramírez, una mujer de mediana edad con expresión profesional pero amable, los recibió en su oficina. «Señor Mendoza, señorita Herrera, por favor tomen asiento», dijo, sosteniendo un sobre manila. «Los resultados son concluyentes». Sebastián sintió que el corazón se le saldría del pecho. Catalina había entrelazado sus dedos con los de él, y ambos respiraban de manera entrecortada. La probabilidad de paternidad entre Sebastián Mendoza y Catalina Herrera es del 99,97%. Científicamente, esto confirma sin lugar a dudas que son padre e hija biológicos. El mundo se detuvo.
Catalina fue la primera en reaccionar. Un sollozo profundo y desgarrador escapó de su garganta mientras se cubría el rostro con las manos. 26 años de preguntas sin respuesta, de sentirse incompleta, de buscar una identidad que nunca pudo encontrar, se resolvían en una sola frase. Sebastián no podía moverse. Las palabras de la doctora rebotaban en su mente sin encontrar lugar donde asentarse. Tenía una hija. Isabela había estado embarazada. Durante 26 años, había llorado por su amor perdido, sin saber que una parte de ella seguía viva, creciendo, luchando por sobrevivir a pocos kilómetros de distancia. «Papá», susurró Catalina, y esa palabra atravesó a Sebastián como una lanza de luz pura. Se abrazaron en la oficina estéril del laboratorio, llorando 26 años de separación, de dolor innecesario, de una familia que había sido destruida por la maldad humana, pero que el destino finalmente había vuelto a unir. «Mi niña», murmuró Sebastián, acariciando el cabello de su hija. «Mi pequeña, perdóname por no haberte encontrado antes. Perdóname por todos estos años que perdimos. No sabías», sollozó Catalina. «No sabías que yo existía, pero ahora estamos juntos. Mamá Isabela nos ayudó a encontrarnos. Salieron del laboratorio tomados de la mano, padre e hija finalmente reunidos, pero también con la terrible certeza de que alguien había pagado muy caro para separarlos. De regreso en la finca, se sentaron en el pequeño jardín que Carmen había cuidado con tanto amor. Sebastián observaba cada gesto de Catalina con ojos nuevos. Ya no veía solo las similitudes con Isabela. Ahora veía también partes de sí mismo. La forma determinada en que apretaba la mandíbula cuando estaba pensando, la manera en que tamborileaba los dedos cuando estaba nerviosa. Su hija había heredado de ambos padres. «Necesitamos hablar de lo que esto significa», dijo Sebastián. «Tu madre no murió en un suicidio. La asesinaron después de que nacieras». «Ramón Vázquez», dijo Catalina, su voz endureciéndose. «El hombre que mató a mi madre y que ahora quiere robarme la única casa que he conocido». «No es solo eso. Carmen escribió que el hombre que te trajo tenía acento del norte. Ramón es de Sinaloa. Y esa cicatriz en su mano, la recuerdo de hace 26 años». Catalina se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando rápidamente. «¿Pero por qué? ¿Por qué alguien mataría a mi madre y se quedaría conmigo? Esa es la pregunta que tenemos que responder, y creo que la respuesta está en el trabajo de Isabela». Sebastián le contó lo que recordaba sobre los últimos días antes del desaparecimiento. Isabela había estado nerviosa, mencionando que había encontrado irregularidades en la contabilidad de la empresa donde trabajaba. Había hablado de documentos extraños, movimientos de dinero que no tenían sentido. Trabajaba para Constructora del Pacífico, recordó, una empresa pequeña que manejaba contratos gubernamentales. El dueño era un hombre llamado Teodoro Villanueva. «¿Teodoro Villanueva?», preguntó Catalina. «¿El senador?» «¿Senador? No, él era solo un empresario local. Papá, Teodoro Villanueva es uno de los senadores más poderosos del país. Lleva años en el cargo». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Sebastián. Si Isabela había descubierto algo comprometedor sobre Villanueva, si había evidencia de corrupción o lavado de dinero, «Por eso la mataron», murmuró. Isabela descubrió algo que podía destruir la carrera política de Villanueva, y Ramón era su sicario. «¿Pero por qué me mantuvieron viva? Porque eras evidencia viviente. Si algún día necesitaban chantajear a alguien, si las cosas se ponían difíciles, podían usar el hecho de que habían asesinado a una mujer embarazada». El horror de la situación se asentó sobre ellos como una nube oscura. Catalina no solo había perdido a su madre, había sido mantenida viva como un seguro de vida criminal. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «¿Cómo probamos algo que pasó hace 26 años? Ramón sigue vivo. Villanueva sigue en el poder. Y tú existes», respondió Sebastián, su voz cargándose de una determinación que no había sentido en décadas. «Vamos a usar mis recursos, mis contactos, todo lo que tengo para desenterrar la verdad. Es peligroso. Si realmente mataron a mi madre para proteger secretos políticos, entonces es hora de que paguen por ello. Tu madre murió buscando justicia. No voy a dejar que su muerte haya sido en vano». Catalina se acercó y tomó las manos de su padre. «¿Estás seguro? Una vez que empecemos esto, no hay vuelta atrás. Mija,
He pasado 26 años muriendo lentamente de culpa y dolor. Ahora sé que Isabela no se suicidó. Sé que la asesinaron. Y sé que tengo una hija que merece justicia para su madre. No hay nada de lo que esté más seguro en mi vida. Entonces hagámoslo. Por mi madre, por nosotros, por todos los años que nos robaron. Se abrazaron nuevamente, pero esta vez no era solo la emoción del reencuentro. Era el abrazo de dos guerreros que se preparaban para la batalla más importante de sus vidas. Esa noche, mientras Catalina dormía en su antigua habitación y Sebastián se quedaba en el sillón de la sala protegiendo a la hija que acababa de encontrar, ninguno de los dos notó la figura que observaba la casa desde los arbustos. Ramón Vázquez había estado vigilando desde que vio a Sebastián y Catalina juntos en el cementerio. Sus contactos en el laboratorio le habían confirmado lo que más temía. Las pruebas de ADN habían sido concluyentes. Después de 26 años, sus secretos más oscuros estaban a punto de salir a la luz, y esta vez no dejaría cabos sueltos. Tomó su teléfono y marcó un número conocido. Senador Villanueva. Soy Ramón. Tenemos un problema muy grave. La cacería había comenzado. La oficina privada del senador Teodoro Villanueva en la capital lucía exactamente como correspondía a un político de su calibre. Elegante, imponente y calculadamente diseñada para intimidar. Libros de derecho llenaban las estanterías. Diplomas cubrían las paredes. Y una bandera mexicana se alzaba detrás del escritorio de caoba, donde el hombre de 62 años esperaba la llamada que había estado temiendo durante 26 años. Ramón, más te vale que esto sea urgente, gruñó al contestar el teléfono. Estoy en medio de negociaciones delicadas para la reforma energética. Senador, Sebastián Mendoza y la muchacha se hicieron pruebas de ADN. Ya saben la verdad. El silencio que siguió fue tan pesado que Ramón pudo escuchar los latidos de su propio corazón al otro lado de la línea. ¿Estás completamente seguro? Mi contacto en el laboratorio me confirmó los resultados. Probabilidad del 99,97%. Son padre e hija. Sin lugar a dudas, Teodoro Villanueva se aflojó la corbata y se sirvió un whisky doble. Durante más de 2 décadas había construido una carrera política impecable sobre los cimientos de un crimen que creía perfectamente enterrado. Ahora, una joven campesina y un empresario doliente amenazaban con derribar todo su imperio. ¿Qué tan cerca están de conectarnos? Todavía no han llegado hasta nosotros, pero es cuestión de tiempo. Mendoza tiene recursos y contactos. Si empieza a investigar los documentos que Isabela había encontrado, esos documentos fueron destruidos hace décadas. Los originales sí, pero siempre existe la posibilidad de que haya copias. Y ahora tienen motivación personal para seguir cavando. Teodoro caminó hacia la ventana de su oficina, observando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Había llegado muy lejos desde sus días como empresario de la construcción lavando dinero para el cártel de Sinaloa. Ahora controlaba comisiones importantes en el Senado. Tenía influencia en contratos millonarios, y su nombre se mencionaba como posible candidato presidencial. ¿Qué propones? Lo mismo que hicimos hace 26 años, eliminar el problema antes de que crezca. No seas estúpido, Ramón. En 1998 éramos fantasmas. Ahora soy una figura pública. Cualquier muerte sospechosa cerca de mí generaría investigaciones que no podemos controlar. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Que esperemos a que lleguen con pruebas a la prensa? Teodoro reflexionó. Durante 26 años, había mantenido a Ramón bajo control con dinero y protección, utilizando sus servicios para silenciar a periodistas molestos, intimidar opositores políticos y mantener limpia su imagen. Pero su sicario de confianza estaba envejeciendo y volviéndose imprudente. Necesito tiempo para pensar. Mientras tanto, manténlos vigilados, pero no hagas nada estúpido. Si los tocas ahora, solo confirmarás sus sospechas. Senador, con todo respeto, usted no entiende el peligro. Sebastián Mendoza no es cualquier persona. Tiene dinero, influencia, y ahora tiene la motivación más poderosa que existe. Un padre que acaba de encontrar a su hija. Y tú no entiendes las sutilezas de la política, Ramón. A veces la mejor defensa es el ataque indirecto. Mientras los 2 hombres que habían destruido su familia planificaban en la capital, Sebastián y Catalina comenzaban su propia investigación en la finca. Habían pasado la noche despiertos, revisando cada documento que Carmen había guardado, buscando pistas que los acercaran a la verdad. «Mira esto», dijo Catalina,
mostrándole un papel amarillento. Es el recibo del hospital donde nací. Pero hay algo extraño. Sebastián examinó el documento. El Hospital San Rafael había registrado el nacimiento de Catalina Herrera el 15 de noviembre de 1998, pero el nombre de la madre aparecía como Carmen Herrera y el del padre como desconocido. Carmen falsificó los documentos, murmuró, pero eso significa que hubo complicidad en el hospital, o que alguien pagó muy bien para que no hicieran preguntas. Sebastián marcó el número del hospital, después de ser transferido 3 veces. Finalmente llegó a registros médicos. Buenos días. Busco información sobre un nacimiento registrado en noviembre de 1998. Señor, necesitaríamos autorización de la familia directa para proporcionar esa información. Soy el padre biológico. Tengo las pruebas de ADN si es necesario. Hubo una pausa prolongada. Disculpe, señor, pero nuestros archivos de 1998 fueron dañados en una inundación hace 15 años. No conservamos registros de ese periodo. Qué conveniente, murmuró Sebastián después de colgar. Una inundación que solo afectó a archivos específicos. Papá, encontré algo más, dijo Catalina desde la cocina, donde había estado revisando las pertenencias de Carmen. Es un diario que nunca había visto. El pequeño cuaderno estaba escondido detrás de una tabla suelta en la despensa. Las entradas comenzaban en 1998. 20 de noviembre de 1998. Un hombre trajo a la bebé hoy. Dice que la madre murió, pero algo no me cuadra. La niña está bien alimentada, limpia. Parece haber tenido cuidados médicos apropiados. ¿Por qué mentiría sobre las circunstancias? 25 de noviembre de 1998. El hombre regresó, me dio dinero adicional y me advirtió que nunca hiciera preguntas. Su mirada me dio escalofríos. Tiene una cicatriz fea en la mano derecha que parece quemadura vieja. 10 de diciembre de 1998. Llevé a la bebé al doctor del pueblo. Está perfectamente sana, pero cuando mencioné que era adoptada, el doctor se puso nervioso. Me preguntó detalles sobre el hombre que me la había dado. Creo que sabe algo. 15 de enero de 1999. El doctor Martínez me contó algo terrible. Dice que esa noche de noviembre había llegado al hospital una mujer joven en trabajo de parto. Parecía muy asustada. Tenía magulladuras en los brazos. El mismo hombre de la cicatriz estaba con ella, diciéndole a los médicos qué hacer. La mujer dio a luz, pero después se la llevaron inmediatamente. Nunca volvieron a verla. 20 de enero de 1999. Tengo miedo. El hombre regresó y me preguntó si había hablado con alguien sobre la bebé. Le mentí, pero creo que sospecha. Me amenazó diciendo que si alguna vez hablaba, tanto la niña como yo correríamos peligro. Voy a esconder este diario y nunca más voy a escribir sobre esto. Sebastián y Catalina se miraron con horror creciente. La imagen que se formaba era devastadora. Isabela había sido mantenida viva solo lo suficiente para dar a luz. Y después, había sido asesinada. El doctor Martínez, susurró Catalina, susurró. Murió hace 5 años en un accidente de auto. Siempre pensé que fue extraño porque era el conductor más cuidadoso del pueblo. ¿Cuántos accidentes más habrá habido?, se preguntó Sebastián amargamente. Siguieron revisando los documentos hasta que Catalina encontró algo que los heló hasta los huesos. Escrituras de propiedades, no solo de la finca Los Girasoles, sino de al menos 6 propiedades más en la región, todas adquiridas por empresas fantasma en los últimos años. Papá, mira los nombres de estas empresas: Constructora del Pacífico, Inmobiliaria del Norte, Desarrollo Sustentable SA. ¿No te suenan familiares? Sebastián estudió los documentos y sintió que se le erizaba la piel. Constructora del Pacífico era donde trabajaba tu madre, y estas otras son empresas subsidiarias. Están comprando toda la región sistemáticamente. ¿Pero para qué? Esta zona no tiene nada especial, solo tierras de cultivo y ganado. A menos que... Sebastián abrió una aplicación de mapas en su teléfono y comenzó a marcar las ubicaciones de todas las propiedades. Dios mío, Catalina, mira esto. Las propiedades formaban un corredor perfecto desde la frontera norte hasta el puerto más importante de la región. Un corredor ideal para el transporte de mercancías ilegales. Están construyendo una ruta de narcotráfico, murmuró Catalina. Y mi finca está exactamente en el centro. Sin ella, el corredor no funciona. Por eso Ramón quiere quitártela.
No es solo venganza personal, es el último eslabón que necesitan para completar su operación. Sebastián se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, las piezas del rompecabezas encajando finalmente. Tu madre descubrió esto hace 26 años, por eso la mataron. Sabía demasiado sobre el plan de Villanueva para lavar dinero del cártel a través de propiedades inmobiliarias. Y ahora nosotros sabemos lo mismo que ella sabía. Exactamente, lo que significa que estamos en el mismo peligro que ella estaba. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el teléfono de Catalina sonó. Era un número desconocido. Bueno, señorita Herrera, habla el licenciado Morales, del despacho jurídico Asociados del Pacífico. Represento a un cliente que está muy interesado en adquirir su propiedad. Está dispuesto a pagar 3 veces el valor catastral si firma mañana mismo. No estoy interesada en vender. Señorita, le recomiendo que reconsidere. Mi cliente no es hombre que acepta un no por respuesta. La línea se cortó. Sebastián y Catalina se miraron, entendiendo perfectamente el mensaje. Ya saben que sabemos, dijo ella. Entonces es hora de adelantarnos a ellos, respondió Sebastián, tomando su teléfono. Voy a llamar a algunos contactos en los medios. Si vamos a enfrentar a estos monstruos, lo haremos con todo el apoyo público posible. ¿Estás seguro? Una vez que esto se haga público, no habrá vuelta atrás. Mija, mataron a tu madre y nos robaron 26 años juntos. Ya no hay vuelta atrás. Pero ninguno de los dos sabía que sus comunicaciones estaban siendo monitoreadas y que cada palabra que habían dicho estaba siendo reportada directamente a Ciudad de México. La guerra silenciosa que había comenzado 26 años atrás estaba a punto de estallar en llamas. La oficina de Sebastián en la ciudad se había convertido en un centro de guerra. Durante 2 semanas había movido todos sus contactos, contratado investigadores privados y usado su influencia empresarial para construir un caso sólido contra Ramón Vázquez y Teodoro Villanueva. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos, mapas y líneas de tiempo que conectaban 26 años de crímenes sistemáticos. Los registros bancarios confirman nuestras sospechas, informó el licenciado García, su abogado de confianza. Desde 1998, Constructora del Pacífico ha lavado aproximadamente 50 millones de pesos a través de adquisiciones inmobiliarias. El patrón es siempre el mismo. Compran propiedades rurales a precios inflados, las mantienen vacías por años y después las revenden a precios normales. Catalina estudiaba un mapa donde habían marcado todas las propiedades sospechosas. Durante estas semanas había demostrado tener una mente analítica impresionante, heredada tanto de Isabela como de Sebastián. ¿Y qué hay de la conexión con el senador Villanueva?, preguntó. Ahí es donde se complica, respondió García. Oficialmente, Villanueva se separó de Constructora del Pacífico en 2000, cuando comenzó su carrera política, pero hemos encontrado evidencia de que sigue recibiendo pagos a través de empresas fantasma, suficiente para un caso criminal. Es donde entra el problema. Necesitamos testimonio directo de alguien que haya participado en los crímenes. Todos los testigos potenciales han muerto en accidentes a lo largo de los años. Sebastián se apartó del grupo y miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo el edificio. Habían juntado evidencia circunstancial sólida, pero García tenía razón. Sin testimonio directo, cualquier fiscal podría argumentar que era solo especulación. ¿Qué pasa si conseguimos que Ramón confiese?, preguntó de repente. ¿Cómo?, preguntó Catalina. No va a confesar voluntariamente. No voluntariamente. Pero si lo provocamos lo suficiente, si lo ponemos lo bastante nervioso. García frunció el ceño. Sebastián, espero que no estés pensando en algo ilegal. Estoy pensando en justicia. Ramón asesinó a Isabela, secuestró a mi hija recién nacida y ha construido un imperio criminal sobre nuestro dolor. Es hora de que pague. Catalina se acercó a su padre, reconociendo la determinación peligrosa en sus ojos. ¿Qué tienes en mente? Una trampa. Vamos a hacer que Ramón crea que tiene que eliminar la evidencia de una vez por todas. Y cuando venga por nosotros, vamos a estar listos. El plan era arriesgado pero simple. Catalina regresaría a la finca. Aparentando estar sola y vulnerable, Sebastián había instalado equipos de grabación de alta tecnología en toda la propiedad y tendría un equipo de seguridad escondido en los alrededores cuando Ramón intentara intimidar a Catalina o, mejor aún, eliminarla. Tendrían todo grabado.
No me gusta que uses a mi hija como carnada, le había dicho Sebastián a García. Es mi decisión, había insistido Catalina. Ramón mató a mi madre. Tengo derecho a enfrentarlo. La primera noche no pasó nada. Catalina se movió por la finca haciendo su rutina normal, mientras cámaras ocultas grababan cada movimiento. Sebastián vigilaba desde una camioneta estacionada a 1 kilómetro de distancia, con un equipo de exmilitares listos para intervenir en segundos. La segunda noche, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las luces del establo se encendían y apagaban sin explicación. Alguien había dejado huellas frescas cerca de la casa. Una ventana que Catalina había cerrado apareció abierta por la mañana. «Está jugando con nosotros», murmuró Sebastián por el intercomunicador. «Quiere asustarte antes de actuar». «No estoy asustada», respondió Catalina, aunque su voz temblaba ligeramente. «Estoy furiosa». La tercera noche, Ramón finalmente decidió actuar. Catalina estaba en la cocina, preparando café como todas las noches. Cuando escuchó el crujido de la puerta principal, las cámaras mostraban una figura corpulenta entrando sigilosamente a la casa. «Está adentro», susurró por el micrófono casi invisible que llevaba en la blusa. «Estamos en camino», respondió Sebastián. «Mantén la calma y trata de hacer que hable». Catalina siguió preparando café, aparentando no haber escuchado nada. Cuando Ramón apareció en el umbral de la cocina, ella logró actuar sorprendida sin sobreactuar. «Don Ramón, ¿qué hace aquí? ¿Cómo entró?» «Las puertas nunca han sido problema para mí, niña bonita», gruñó él entrando lentamente a la cocina. «Vengo a hacer negocios. Ya le dije que no estoy interesada en vender. Y yo te dije que mi cliente no acepta un no por respuesta». Ramón se acercó más, y Catalina pudo ver la cicatriz en su mano derecha que Carmen había descrito en su diario, la misma mano que había entregado a una bebé robada 26 años atrás. «¿Quién es su cliente realmente?», preguntó, necesitando que él revelara información comprometedora. «Alguien muy poderoso que lleva muchos años esperando este terreno». «¿Desde cuándo?» «Desde que mataron a mi verdadera madre». Los ojos de Ramón se entrecerraron peligrosamente. «¿Qué sabes tú de tu verdadera madre?» «Sé que se llamaba Isabela Ruiz. Sé que trabajaba para Constructora del Pacífico. Y sé que usted la mató». Ramón soltó una carcajada áspera. «¿Te lo contó la vieja Carmen antes de morir? Esa mujer nunca supo cuándo mantener la boca cerrada». «Carmen no me contó nada. Lo descubrí yo sola». «Ah, sí, ¿y cómo?» Catalina respiró profundo, sabiendo que estaba a punto de jugar su carta más peligrosa. «Porque mi padre me encontró». El rostro de Ramón se transformó completamente. La arrogancia desapareció, reemplazada por una furia fría y calculadora. «Sebastián Mendoza». Escupió el nombre como si fuera veneno. Debía haberlo matado hace 26 años junto con su novia. ¿Por qué no lo hizo? Porque no representaba amenaza. Era solo un empresario enamorado que lloraba por su mujer muerta. Pero ahora tiene razones para buscar venganza. Y las va a encontrar, dijo Catalina, su voz endureciéndose. «Vamos a destruir a todos los que participaron en el asesinato de mi madre». Ramón sacó una pistola de su cinturón y la apuntó directamente a la cabeza de Catalina. «No vas a destruir nada, niña. Debí haberte matado la noche que naciste, junto con tu madre. Fue un error mantener vivos a los cabos sueltos». «¿Por qué la mantuvieron viva durante el embarazo?» «Porque el jefe quería estar seguro de que el bebé naciera sano. Pensaba usarlo como seguro contra Mendoza si alguna vez se volvía problemático». «¿Villanueva?» Ramón sonrió fríamente. «El senador es hombre muy previsor. Siempre tiene planes de respaldo para sus planes de respaldo». «¿Y por qué cambió de opinión sobre mantenerme viva?» «Porque eras demasiado pequeña para ser útil como chantaje. Y tu madre se había vuelto demasiado peligrosa para mantener viva». Las palabras salían ahora como si Ramón hubiera estado esperando 26 años para presumir sobre su crimen perfecto. Isabela había copiado documentos. ¿Sabes? Tenía evidencia de todo. Los pagos del cártel, las propiedades fantasma, los planes de lavado de dinero. Pensaba que podía usarlos para protegerse después de que naciera el bebé. ¿Dónde están esos documentos? Los quemé personalmente después de matarla. Pero antes la hice ver cómo los destruía. Quería que supiera que había fallado, que su sacrificio no significaba nada. Catalina sintió que la rabia la consumía por completo, pero logró mantener la voz estable. ¿Cómo la mató? La dopé y la tiré al río.
como si fuera suicidio, pero antes le dije exactamente qué iba a pasar con su bebé. Le dije que la niña crecería sin saber nunca que su madre había muerto por protegerla. ¿Y ahora qué? Va a matarme como mató a ella. Exactamente. Y después voy a matar a tu padre. Debí haber hecho esto hace semanas. Ramón quitó el seguro de la pistola justo cuando las luces de la casa se apagaron repentinamente. En la oscuridad total, se escucharon pasos corriendo y gritos de «¡Policía Federal!». Cuando las luces de emergencia se encendieron, Ramón estaba en el suelo, esposado, mientras oficiales federales lo rodeaban. Sebastián entró corriendo y abrazó a Catalina, quien temblaba pero estaba ilesa. «Lo conseguimos», susurró él. «Tenemos su confesión completa grabada». García apareció detrás de ellos con una sonrisa triunfante. Confesión de asesinato, secuestro, lavado de dinero y conspiración criminal. Es suficiente para encerrarlo de por vida y para iniciar una investigación formal contra Villanueva. Mientras los oficiales se llevaban a Ramón, él gritó una última amenaza. «Esto no termina aquí. El senador tiene recursos que ustedes no pueden imaginar. Van a lamentar haber despertado a este monstruo». Pero Sebastián y Catalina ya no le tenían miedo. Habían cazado al cazador, y ahora era tiempo de ir por el verdadero jefe. La justicia para Isabela estaba finalmente al alcance. La noticia del arresto de Ramón Vázquez se extendió como pólvora por los medios nacionales. Capturan a presunto asesino en caso que involucra al senador Villanueva. Rezaban los titulares. En menos de 24 horas, el escándalo había llegado hasta las oficinas más altas del gobierno. Sebastián y Catalina observaban las noticias desde la sala de su abogado, donde habían pasado la noche bajo protección policial. García había insistido en que no regresaran a la finca hasta que la investigación contra Villanueva estuviera más avanzada. «Las grabaciones son contundentes», explicó García. Revisando los documentos legales, Ramón confesó el asesinato de Isabela, el secuestro de Catalina, y mencionó directamente a Villanueva como el cerebro de toda la operación. «¿Es suficiente para arrestar al senador?», preguntó Catalina. «La Fiscalía General está evaluando el caso, pero arrestar a un senador en funciones requiere autorización del Congreso. Es un proceso complicado». El teléfono de García sonó. Habló en voz baja durante varios minutos antes de colgar con expresión preocupada. «¿Qué pasó?», preguntó Sebastián. «Era mi contacto en la Fiscalía. Villanueva está usando toda su influencia política para bloquear la investigación. Alega que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente y que Ramón es un delincuente común tratando de implicar a figuras públicas para reducir su sentencia. Pero tenemos evidencia documental de los vínculos financieros». «Sí, pero Villanueva tiene 26 años de experiencia político. Sabe cómo protegerse. Sus abogados ya presentaron documentos mostrando que se separó legalmente de todas las empresas cuestionadas». Catalina se levantó frustrada y comenzó a caminar de un lado a otro. «¿Entonces qué? Va a salirse con la suya después de matar a mi madre». «No si conseguimos más evidencia», respondió Sebastián. Ramón confesó. «Pero necesitamos que Villanueva se incrimine a sí mismo». «¿Cómo? ¿No va a confesar voluntariamente como hizo Ramón?». García los miró con expresión cautelosa. «Hay una forma, pero es extremadamente arriesgada, y podría costarles todo si sale mal». El plan que García propuso era más complejo que la trampa contra Ramón. Villanueva tenía que creer que estaba en control absoluto de la situación, para que bajara la guardia lo suficiente como para rebelarse. «El senador va a tratar de eliminar el problema de raíz», explicó García. «Su poder político está siendo amenazado, y hombres como él no se retiran sin pelear». «¿Qué propones exactamente?», preguntó Sebastián. «Que aparenten estar quebrados, que hagan público que están retirando todas las acusaciones porque la presión política y las amenazas los han vencido». Catalina frunció el ceño. «Quiere que mintamos a los medios. Quiero que le den a Villanueva exactamente lo que quiere. La sensación de que ha ganado. Cuando crea que ustedes se han rendido, va a querer asegurarse de que nunca puedan amenazarlo otra vez. O sea que va a tratar de matarnos», dijo Sebastián directamente. «Exactamente. Y cuando lo haga, lo vamos a tener grabado». La conferencia de prensa fue devastadora de presenciar. Sebastián, con lágrimas en los ojos que no tuvo que fingir, anunció públicamente que retiraba todas las acusaciones contra el senador Villanueva. «Mi hija y yo hemos recibido amenazas de muerte constantes.
declaró frente a las cámaras. No tenemos los recursos para enfrentar el poder político del senador. Solo queremos vivir en paz y honrar la memoria de Isabela sin más violencia. Catalina, a su lado, también lloró genuinamente mientras añadía: mi madre murió hace 26 años. Ramón Vázquez pagará por sus crímenes. Pero no podemos seguir poniendo en peligro nuestras vidas, buscando culpables más poderosos. Los medios presentaron la historia como David contra Goliat, una familia humilde derrotada por el sistema político corrupto. La reacción fue inmediata. Esa misma noche, el teléfono de Sebastián sonó. Señor Mendoza, habla el licenciado Herrera, asistente personal del senador Villanueva. El senador quiere reunirse con usted y su hija mañana por la noche para discutir una compensación económica por las molestias causadas. Una compensación. El senador es hombre generoso. Entiende que ustedes han sufrido mucho y quiere asegurar su bienestar futuro. Sebastián intercambió miradas con García, quien estaba escuchando la conversación. ¿Dónde quiere reunirse? Hay una cabaña en las afueras de la ciudad, propiedad del senador. Es un lugar privado donde pueden hablar sin interrupciones de la prensa. García escribió rápidamente en un papel: es la trampa. Acepto la reunión, dijo Sebastián. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. Le envió la dirección por mensaje. Cuando colgó, García estaba sonriendo por primera vez en días. Perfecto. Villanueva quiere eliminarlos en un lugar controlado, lejos de testigos, pero vamos a convertir su trampa en la nuestra. La cabaña estaba exactamente donde Sebastián había temido, en una zona boscosa aislada, sin casas vecinas y con múltiples rutas de escape. Era el lugar perfecto para un crimen que nunca sería descubierto. García había equipado tanto a Sebastián como a Catalina con dispositivos de grabación de última tecnología, prácticamente indetectables. Además, un equipo completo de agentes federales se había posicionado estratégicamente en los alrededores. Recuerden, les había dicho García, necesitamos que Villanueva admita su participación en el asesinato de Isabela. Sin eso, podría alegar que solo quería asustar o amenazar, no matar. Sebastián y Catalina llegaron a la cabaña exactamente a las 9. El lugar estaba iluminado tenuemente, y un auto de lujo ya estaba estacionado afuera. Villanueva los esperaba en la sala principal, elegantemente vestido a pesar del entorno rústico. A primera vista, parecía exactamente lo que era, un político exitoso y respetado, pero sus ojos tenían la frialdad que Sebastián había aprendido a reconocer en los criminales. Señor Mendoza, señorita Herrera, por favor tomen asiento, dijo con voz sedosa. Lamento que haya sido necesario llegar a estos extremos. Senador, solo queremos poner fin a este asunto, respondió Sebastián, actuando derrotado. Mi hija y yo estamos cansados de vivir con miedo. Comprendo perfectamente, y quiero compensarlos por las molestias. Estoy preparado a ofrecerles 5 millones de pesos para que comiencen una nueva vida en otro país. ¿Otro país?, preguntó Catalina. ¿Por qué tendríamos que irnos de México? Villanueva sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Porque, querida niña, algunas verdades son demasiado peligrosas para convivir con ellas. ¿Qué verdades?, insistió Sebastián. Ya dijimos públicamente que retiramos todas las acusaciones. Pero ustedes conocen la verdad real, ¿no es así? Saben exactamente lo que pasó con Isabela Ruiz hace 26 años. Ramón nos dijo que usted ordenó su muerte. Ramón dice muchas cosas. Es un hombre desesperado tratando de reducir su sentencia. Pero ustedes podrían recordar cosas inconvenientes en el futuro. Villanueva se levantó y comenzó a caminar alrededor de ellos como un depredador, evaluando a su presa. ¿Sabe qué fue lo que realmente me molestó de Isabela Ruiz? No fue que descubriera los documentos. Esas cosas pueden manejarse. Fue su arrogancia. Realmente creía que podía chantajear a un hombre como yo. ¿Ella trató de chantajearlo?, preguntó Catalina, necesitando que él siguiera hablando. Vino a mi oficina con copias de todos los documentos bancarios. Me dijo que si no dejaba de lavar dinero para el cártel, entregaría todo a las autoridades. Una contadora de quinta, tratando de dar órdenes a un futuro senador. Y por eso ordenó matarla, ordenó que la controlaran. Ramón se suponía que la iba a intimidar, tal vez secuestrar por unos días hasta que entrara en razón. Pero cuando descubrimos que estaba embarazada,
Todo se complicó. Sebastián sintió que la sangre le hervía, pero logró mantener la compostura. ¿Qué pasó entonces? Decidimos mantenerla viva hasta que naciera el bebé. Un niño podía ser útil como garantía de silencio futuro. Pero Isabela, esa mujer no entendía cuándo había perdido. Villanueva se acercó a una ventana y miró hacia la oscuridad del bosque. Incluso durante el parto siguió amenazando con exponer todo. Siguió gritando que su prometido la buscaría, que la justicia llegaría. Era agotadora. ¿Usted estuvo presente cuando nació Catalina?, preguntó Sebastián. Por supuesto. Tenía que asegurarme de que todo saliera según el plan. Cuando la niña nació sana, le di órdenes a Ramón de que eliminara a la madre y entregara al bebé a esa mujer estéril que habíamos encontrado. Y después construimos la historia del suicidio. Fue brillante, ¿no le parece? Todo el mundo creyó que una joven humilde no pudo soportar la presión de casarse por encima de su clase social. Catalina no pudo contenerse más. Usted destrozó a toda una familia. Mi padre pasó 26 años creyendo que mi madre se había suicidado por su culpa. Y hubiera seguido creyéndolo si ustedes no hubieran empezado a hacer preguntas impertinentes. Villanueva regresó a su asiento y los miró con frialdad absoluta. Pero eso termina esta noche. No puedo permitir que existan cabos sueltos en mi carrera hacia la presidencia. ¿Nos va a matar?, preguntó Sebastián directamente. Van a sufrir un lamentable accidente. Un incendio en la cabaña, tal vez. Los restos serán tan dañados que la investigación forense será imposible. Mientras hablaba, Villanueva había sacado una pistola de su saco, pero lo que no sabía era que cada palabra había quedado grabada en dispositivos que transmitían en tiempo real a los agentes federales que rodeaban la cabaña. ¿Alguna última palabra antes de reunirse con Isabela?, preguntó con sarcasmo. Sí, respondió Sebastián, sonriendo por primera vez en toda la noche, que está arrestado por asesinato en primer grado. Las luces se encendieron simultáneamente alrededor de toda la cabaña, y docenas de voces gritaron: «¡Policía Federal!». La expresión de Villanueva cambió de arrogancia a terror absoluto cuando se dio cuenta de que había caído en la trampa perfecta. El arresto de Villanueva desató una tormenta política sin precedentes. En menos de una semana, el caso había derivado en investigaciones que abarcaban 3 décadas de corrupción, llegando hasta las más altas esferas del gobierno. Pero para Sebastián y Catalina, la verdadera revelación estaba por llegar. García había conseguido que un juez autorizara el registro completo de todas las propiedades de Villanueva y sus empresas asociadas cuando los agentes federales revisaron los archivos incautados en la oficina del senador. Encontraron algo que cambiaría todo para siempre. «Señor Mendoza, necesito que vengan inmediatamente», llamó García a las 6 de la mañana. «Encontramos algo en los archivos de Villanueva que tienen que ver». 1 hora después, Sebastián y Catalina estaban en las oficinas de la Fiscalía, observando documentos que habían permanecido ocultos durante 26 años. «Este es un reporte médico privado del 18 de noviembre de 1998», explicó el fiscal Herrera. Detalla el parto de una mujer identificada solo como I.R. en una clínica clandestina. Catalina leyó el documento con manos temblorosas. El reporte describía un parto traumático, con la madre presentando signos de estrés extremo y lesiones compatibles con maltrato físico. Pero lo que más les impactó fue la nota final del médico. Paciente pregunta constantemente por Sebastián y repite que él vendrá por nosotras. Mantiene lucidez mental a pesar de las circunstancias. Solicita que si algo le pasa, se le entregue mensaje escrito al bebé. ¿Un mensaje?, preguntó Sebastián. ¿Isabela escribió algo? Sigan leyendo, indicó el fiscal. En la página siguiente había una fotocopia de una hoja arrancada de un cuaderno médico, con letra temblorosa pero legible. Isabela había escrito: «Para mi bebé, tu papá se llama Sebastián Mendoza y te va a amar más que a su propia vida. Si estás leyendo esto, significa que no pude protegerte, pero él sí podrá. Dile que lo perdono por no haber llegado a tiempo. Dile que nuestro amor es más fuerte que cualquier maldad. Te amo, pequeña. Mamá Isabela». Sebastián se desplomó en una silla, abrumado por las palabras póstumas de la mujer que había amado. Catalina lloraba silenciosamente, sosteniendo el mensaje que su madre había logrado dejarle en sus últimos momentos de vida. «Hay más»,
continuó el fiscal. Los archivos incluyen grabaciones de audio que Villanueva había mantenido como seguro contra Ramón. García insertó un CD en el reproductor de la oficina. La voz áspera de Ramón llenó la habitación, pero las palabras que siguieron fueron más devastadoras de lo que habían imaginado. «Jefe, la mujer está dando problemas otra vez. Sigue diciendo que Mendoza la va a encontrar, que tiene amigos influyentes que la buscarán». La voz de Villanueva, 26 años más joven pero igual de fría, respondió. «¿Ya nació el bebé?» «Sí, jefe. Una niña sana. El médico dice que la madre está débil pero estable». «Perfecto. Elimina a la madre esta noche. Haz que parezca suicidio y asegúrate de que el cuerpo aparezca en el río. La historia tiene que ser creíble». «¿Y qué hago con la bebé?» «Ya arreglé eso. Hay una mujer en el pueblo que necesita dinero y no hace preguntas. La niña va a crecer creyendo que es huérfana. ¿No sería más fácil eliminarla también?» «No seas estúpido. Ramón, un bebé muerto genera más investigación. Además, nunca se sabe cuándo podríamos necesitar usar a la niña contra Mendoza si alguna vez se vuelve problemático». La grabación continuaba con detalles específicos sobre cómo ejecutar el plan, pero Sebastián ya no podía escuchar más. El conocimiento de que Isabela había muerto sabiendo que él nunca la encontraría, que había enfrentado su muerte sola y aterrorizada, era más de lo que podía soportar. «Papá», susurró Catalina, tomando su mano. «Mamá sabía que algún día nos encontraríamos. Por eso escribió ese mensaje». «Señor Mendoza», dijo el fiscal suavemente, «hay algo más que necesitan saber. Hemos localizado el lugar exacto donde ocurrieron estos eventos. La cabaña estaba a 3 horas en auto desde la ciudad, escondida en una zona montañosa que había permanecido prácticamente inalterada durante décadas. Villanueva la había mantenido como propiedad para caza, pero los registros mostraban que nunca había sido usada para ese propósito. Sebastián, Catalina y un equipo de investigadores forenses se dirigieron al lugar en una caravana sombría. El cielo estaba encapotado, amenazando tormenta, como si la naturaleza misma entendiera la gravedad del momento. La cabaña era más pequeña de lo que habían imaginado, una construcción rústica de madera con 2 habitaciones y un sótano. Había estado abandonada durante años, pero las paredes aún guardaban los secretos de lo que había ocurrido ahí. Según los documentos, mantuvieron a su madre en el sótano durante las últimas semanas del embarazo, explicó el investigador principal. El parto ocurrió en el dormitorio trasero. Catalina descendió al sótano con una mezcla de curiosidad mórbida y necesidad de entender. Las paredes de piedra estaban húmedas y frías. En una esquina, había restos de lo que había sido una cama improvisada, un colchón viejo y mantas que se habían deteriorado con el tiempo, pero fue Sebastián quien hizo el descubrimiento que cambiaría todo. En la pared del sótano, parcialmente oculto por décadas de humedad y deterioro, había algo grabado en la piedra, con una linterna. Pudo distinguir letras raspadas laboriosamente con algún objeto punzocortante. «Catalina, ven acá», llamó con voz quebrada. Ella se acercó y siguió la luz de la linterna. Ahí, grabado con la desesperación de una madre que sabía que iba a morir, estaba el mensaje final de Isabela. «Sebastián Puplas, Catalina. Amor eterno». Debajo, con letra más pequeña pero igualmente clara: «Nuestra hija tiene tus ojos y mi corazón. Cuídala». Y finalmente, casi invisible en la piedra: «Te perdono. Te amo. Nos volveremos a encontrar». El silencio en el sótano era absoluto, excepto por los sollozos contenidos de padre e hija. Isabela había usado sus últimas fuerzas, no para maldecer a sus captores o lamentarse de su destino, sino para dejar un mensaje de amor que había esperado 26 años para ser descubierto. «Sabía que vendríamos aquí», murmuró Catalina. «Sabía que algún día encontraríamos este lugar y necesitaríamos ver esto». Sebastián trazó las letras con sus dedos, sintiendo la conexión tangible con la mujer que había amado y perdido. Ella nunca perdió la esperanza, susurró. Incluso al final, creía que algún día nos encontraríamos. Los investigadores forenses documentaron todo meticulosamente. Las grabaciones en la pared se convertirían en evidencia crucial para los juicios pendientes. Pero para Sebastián y Catalina, representaban algo mucho más profundo: la prueba de que el amor verdadero trasciende incluso la muerte.
Cuando salieron de la cabaña, la tormenta que había amenazado todo el día finalmente estalló, pero mientras corrían hacia los autos bajo la lluvia torrencial, ninguno de los dos se sintió triste. Por primera vez en 26 años, habían escuchado la voz real de Isabela, no filtrada por investigaciones policiales o testimonios de segunda mano. Ella les había hablado directamente desde más allá de la muerte, y su mensaje era claro: el amor que habían compartido era eterno. Y la familia que había comenzado con Sebastián se completaría con Catalina. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo Catalina a su padre, mientras se dirigían de regreso a la ciudad. ¿Qué? Que mamá tenía razón. Nos encontramos exactamente como ella predijo, y ahora somos la familia que ella siempre quiso que fuéramos. Sebastián sonrió a través de las lágrimas, por primera vez desde aquella terrible noche de abril de 1998. Se sentía completo. Isabela había mantenido su promesa, los había guiado uno hacia el otro, y su amor había triunfado sobre toda la maldad que había tratado de separarlos. La justicia estaba cerca, pero más importante aún, la familia estaba finalmente reunida. Los juicios comenzaron 6 meses después del descubrimiento en la cabaña. El caso había captado la atención de todo el país, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la corrupción política y la impunidad. Los medios lo habían bautizado como el caso Isabela. Pero para Sebastián y Catalina, era simplemente la búsqueda de justicia que había tardado 26 años en llegar. La sala del Tribunal Federal estaba abarrotada. El día que comenzó el juicio contra Teodoro Villanueva, Sebastián y Catalina ocupaban los asientos reservados para las víctimas, tomados de la mano mientras observaban al hombre que había destruido su familia, enfrentar finalmente las consecuencias de sus actos. Villanueva había perdido todo el poder y la arrogancia que lo habían caracterizado. Esposado y vestido con el uniforme naranja de los procesados, parecía exactamente lo que era: un criminal envejecido que había sido finalmente expuesto. El fiscal general había asignado a su mejor equipo al caso. La fiscal Martínez comenzó su alegato de apertura con una declaración que resonó en toda la sala. Honorable juez, miembros del jurado, durante las próximas semanas van a escuchar la historia de un crimen que comenzó con avaricia y terminó con el asesinato de una mujer inocente y el secuestro de su bebé recién nacida. Pero también van a escuchar sobre el amor que trasciende la muerte y la justicia que nunca llega tarde. Durante los primeros días del juicio, la Fiscalía presentó toda la evidencia que habían recopilado: los documentos financieros que probaban el lavado de dinero, las grabaciones donde Villanueva confesaba sus crímenes, y los reportes médicos que detallaban las últimas horas de Isabela. Pero el momento más impactante llegó cuando Catalina subió al estrado como testigo. «¿Está dado su nombre para el registro?», pidió la fiscal Martínez. «Catalina Herrera Ruiz», respondió ella, usando por primera vez el apellido de su madre biológica. «Soy hija de Isabela Ruiz y Sebastián Mendoza». ¿Puede describir al jurado cómo descubrió su verdadera identidad? Catalina contó toda la historia, desde el encuentro con su padre bajo la lluvia hasta el descubrimiento del mensaje grabado en la pared de la cabaña. Su testimonio fue tan emotivo que varios miembros del jurado lloraban abiertamente. «Señorita Herrera, ¿qué significó para usted encontrar ese mensaje final de su madre?». «Significó que durante 26 años, aunque no la conocía, mi madre nunca había dejado de amarme», respondió Catalina, su voz quebrándose. «Significó que incluso en sus últimos momentos, cuando sabía que iba a morir, pensaba en protegerme y en reunir a su familia». «¿Y qué le diría al acusado si pudiera?». Catalina se volvió hacia Villanueva, quien evitaba su mirada. «Le diría que mi madre era más fuerte de lo que él pensaba, que su amor fue más poderoso que toda su maldad, y que la justicia siempre encuentra la manera de triunfar, aunque tarde 26 años». Cuando fue el turno de Sebastián de testificar, su testimonio fue igualmente devastador. «Señor Mendoza, durante 26 años usted creyó que su prometida se había suicidado. ¿Cómo le afectó esa creencia?». «Me destruyó», respondió Sebastián honestamente. «Viví cada día creyendo que había fallado en proteger a la mujer que amaba. Me culpé por su muerte durante más de 2 décadas. Y ahora que conoce la verdad, ahora sé que Isabela fue asesinada por hombres cobardes que no pudieron tolerar su valentía, pero también sé que su último acto fue de amor puro, proteger a nuestra hija y asegurar que algún día nos encontráramos. La defensa de Villanueva
Intentó argumentar que él había sido solo un hombre de negocios involucrado en actividades cuestionables, pero que nunca había ordenado directamente el asesinato de Isabela. Sus abogados alegaron que Ramón había actuado por cuenta propia, pero la fiscal Martínez tenía un as bajo la manga. La defensa alega que el señor Villanueva no ordenó directamente el asesinato, pero tengo aquí una grabación adicional que no ha sido presentada anteriormente. García había encontrado la grabación en los archivos personales de Villanueva, aparentemente conservada como seguro contra Ramón. En ella, la voz del entonces empresario era cristalina. Ramón, escúchame bien. La mujer Ruiz sabe demasiado y tiene documentos que pueden destruir todo lo que hemos construido. No puede quedar viva. ¿Entiendes? Cuando nazca el bebé, elimínala. Haz que parezca suicidio, pero asegúrate de que esté muerta. El silencio en la sala fue absoluto cuando terminó la grabación. Villanueva había palidecido completamente, y sus abogados intercambiaban miradas desesperadas. Como pueden escuchar, continuó la fiscal, no hay ambigüedad en las palabras del acusado. Esta es una orden directa de asesinato. El juicio de Ramón Vázquez se llevó a cabo paralelamente, enfrentando la posibilidad de cadena perpetua. Había decidido cooperar completamente con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio reveló detalles que habían permanecido ocultos durante décadas. Villanueva me ordenó mantener a Isabela viva solo hasta que naciera el bebé, declaró desde el estrado. Ella estaba desesperada, constantemente preguntando por Sebastián, rogando que la dejáramos enviar un mensaje. ¿Qué pasó en sus últimas horas? Después de que nació la niña, Villanueva me llamó y me dio la orden final. Pero Isabela, esa mujer era más fuerte de lo que esperábamos. Incluso sabiendo que iba a morir, usó un clavo que había arrancado de la pared para grabar ese mensaje. ¿Usted la vio hacerlo? Sí. Trabajó toda la noche grabando esas palabras en la piedra. Sus dedos sangraban, pero no paró hasta terminar. Seguía repitiendo que algún día su familia vendría a buscarla. ¿Y después? La drogué como había ordenado Villanueva y la llevé al río. Pero antes me pidió que le prometiera algo. ¿Qué le pidió? Ramón se quebró completamente al recordar. Me pidió que si alguna vez tenía oportunidad, le dijera a su hija que la amaba, que le dijera a Sebastián que él había sido el único amor de su vida y que no era su culpa. Sebastián y Catalina se abrazaron llorando en la sala del tribunal. Incluso después de 26 años, Isabela seguía enviándoles mensajes de amor a través de los testimonios de quienes la habían conocido en sus últimos momentos. Las deliberaciones del jurado duraron menos de 4 horas. Cuando regresaron a la sala, el veredicto fue unánime. Teodoro Villanueva, culpable de asesinato en primer grado, secuestro, lavado de dinero y asociación delictuosa. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ramón Vázquez, culpable de asesinato en segundo grado, secuestro y lavado de dinero. Sentencia: 30 años de prisión por su cooperación con la justicia. Cuando el juez leyó las sentencias, Sebastián sintió que un peso de 26 años finalmente se levantaba de sus hombros. Catalina lloraba, pero eran lágrimas de alivio y justicia. Villanueva fue llevado directamente a prisión, pero antes de salir de la sala, se volvió hacia Sebastián y Catalina. «Esto no cambia nada», gruñó. «Ella sigue muerta, pero su amor sigue vivo», respondió Catalina. «Y eso es lo que usted nunca pudo entender esa noche». Sebastián y Catalina visitaron el cementerio San Miguel por primera vez como familia oficialmente reunida. Llevaban flores frescas y una copia de las sentencias. «Lo logramos, mi amor», susurró Sebastián al arrodillarse frente a la tumba de Isabela. «Conseguimos justicia para ti y nuestra hija. Nuestra hija es exactamente la mujer maravillosa que tú habrías querido que fuera». Catalina colocó su mano sobre la lápida. «Mamá, finalmente estamos juntos, papá y yo, y sabemos que tú nos guiaste hasta encontrarnos. Tu mensaje en la cabaña nos dio la fuerza para seguir luchando». Cuando se levantaron para marcharse, Catalina notó algo que nunca había visto antes. En la tumba contigua a la de Isabela, había una inscripción que rezaba: «Carmen Herrera, Madre Amorosa». Pero ahora, a la luz de todo lo que sabían, Catalina pudo leer las fechas con nuevos ojos. Carmen había muerto exactamente 1 año después de que Catalina cumpliera la mayoría de edad, como si hubiera esperado hasta estar segura de que su hija adoptiva
Podría valerse por sí misma antes de reunirse con el universo que tanto había amado. «Mira, papá», señaló las tumbas. «Mamá Carmen y mamá Isabela están juntas. Las dos mujeres que me amaron están cuidándose mutuamente». Sebastián sonrió a través de las lágrimas. «Y las dos están cuidándonos a nosotros también». La justicia había triunfado, pero más importante aún, el amor había demostrado ser más fuerte que cualquier maldad. 6 meses después de los juicios, la finca Los Girasoles había sido transformada completamente. Sebastián había invertido en renovar la propiedad, no para borrar la memoria de Carmen, sino para honrarla mientras construía un futuro digno para su hija. La casa de adobe ahora lucía ampliaciones elegantes que respetaban la arquitectura original, y los campos que antes Carmen cuidaba con tanto esfuerzo, ahora florecían bajo sistemas de riego modernos. Pero los cambios más importantes no eran físicos. «Buenos días, papá», saludó Catalina entrando a la cocina renovada, donde Sebastián preparaba café como había aprendido a hacer durante estos meses de vida compartida. «Buenos días, mija. ¿Lista para el día de hoy?» Hoy era especial. Habían decidido crear algo que honrara tanto a Isabela como a Carmen. La Fundación Corazones Eternos, dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia y a niños en situaciones de vulnerabilidad. La ceremonia de inauguración se realizaría esa tarde en la finca. Durante el desayuno, revisaron juntos los últimos detalles. La fundación ya había ayudado a 5 familias a reubicarse después de amenazas y tenían planes de expandir sus servicios a otras regiones del país. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de todo esto?, preguntó Catalina mientras revisaba la lista de invitados. ¿Qué? Que estamos convirtiendo nuestro dolor en algo que puede ayudar a otros. Mamá Isabela habría estado orgullosa. Sebastián sonrió, observando a su hija. Durante estos meses, había descubierto no solo las similitudes físicas con Isabela, sino también su misma pasión por la justicia y su compasión infinita hacia los vulnerables. Catalina había decidido estudiar Derecho para especializarse en derechos humanos, inspirada por la historia de su madre. «Ella está orgullosa», corrigió él. «Y Carmen también». La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde. Habían llegado representantes de organizaciones de derechos humanos, funcionarios del gobierno local, periodistas, y muchos de los vecinos que habían conocido tanto a Carmen como a Catalina a lo largo de los años. García, quien se había convertido no solo en su abogado, sino en un amigo cercano de la familia, fue el maestro de ceremonias. Su discurso de apertura resonó en los corazones de todos los presentes. «Estamos aquí para inaugurar la Fundación Corazones Eternos, pero en realidad estamos celebrando algo mucho más profundo. La prueba de que el amor verdadero nunca muere, y que incluso las tragedias más terribles pueden transformarse en fuerzas de bien en el mundo». Cuando llegó el turno de Sebastián de hablar, se acercó al micrófono con una fotografía en las manos. Era la imagen de Isabela embarazada, que habían encontrado en la carta de Carmen, pero ahora estaba enmarcada junto a una foto reciente de él y Catalina sonriendo. «Hace 26 años, mi prometida Isabela Ruiz fue asesinada por descubrir la verdad sobre una red de corrupción. Durante más de 2 décadas, creí que había fallado en protegerla, pero ahora sé que Isabela nunca necesitó que la protegiera». Su voz se quebró ligeramente. «Ella fue quien nos protegió a nosotros». El silencio en la audiencia era absoluto. Isabela dio su vida para que nuestra hija pudiera vivir, y con su último aliento, grabó un mensaje en una pared de piedra que nos guiaría de regreso uno al otro. Hoy, esta fundación es nuestra promesa de que su sacrificio no fue en vano. Catalina se acercó a acompañar a su padre en el micrófono. «Mi madre Carmen Herrera me enseñó que las familias no se hacen solo con sangre, sino con amor», dijo. «Y mi madre Isabela Ruiz me enseñó, incluso después de su muerte, que el amor verdadero es más fuerte que cualquier maldad. Esta fundación va a ser un hogar para quienes necesiten recordar esa verdad». Después de los discursos, develaron una placa de mármol que habían instalado en el jardín principal. La inscripción rezaba: «Fundación Corazones Eternos en memoria de Isabela Ruiz y Carmen Herrera, 2 madres cuyo amor trascendió la muerte. El destino no separa para destruir, separa para reunir con más fuerza». Cuando todos los invitados se habían marchado y la finca había vuelto a su tranquilidad habitual, Sebastián y Catalina se dirigieron al cementerio San Miguel para su ritual semanal. Pero esta vez llevaban algo especial. Habían mandado hacer una nueva lápida para Carmen.
esta vez con una inscripción que reflejaba la verdad completa de su historia. Carmen Herrera, Madre del Corazón, guardiana de secretos sagrados, protectora del amor eterno. Mira, mamá Carmen, susurró Catalina, colocando flores frescas en ambas tumbas. Papá y yo estamos juntos, como tú siempre quisiste, y estamos ayudando a otras familias a encontrarse también. Sebastián se arrodilló frente a la tumba de Isabela, como había hecho durante 26 años, pero ahora las palabras que susurraba eran completamente diferentes. Mi amor, conseguimos justicia para ti. Villanueva y Ramón van a pasar el resto de sus vidas en prisión, pero más importante, nuestra hija se ha convertido en la mujer extraordinaria que tú siempre soñaste que sería, y papá se ha convertido en el hombre que tú sabías que era, añadió Catalina. Fuerte, amoroso, dispuesto a mover el mundo entero por su familia, Sebastián sacó de su bolsillo algo que había guardado durante todos estos meses, la corriente de oro que Catalina había llevado el día que se conocieron, pero ahora tenía una adición especial. Mandé hacer esto, le dijo a su hija, mostrándole la joya. La corriente ahora tenía 2 pequeños corazones de oro. En uno estaba grabado el nombre Isabela, con la fecha de su nacimiento. En el otro, Carmen, con la suya. Y en el centro, colgando entre ambos corazones, había un tercero más pequeño con una sola palabra: Catalina. Es para que siempre lleves contigo a las 2 mujeres que te amaron antes de que yo te encontrara, explicó mientras le colocaba la corriente en el cuello. Catalina tocó los pequeños corazones con lágrimas en los ojos. Es perfecta, papá. Ahora las llevo a todas conmigo. A la madre que me dio la vida, a la madre que me crió con amor, y al padre que movió cielo y tierra para encontrarme. Mientras el sol se ponía sobre el cementerio, padre e hija permanecieron sentados entre las 2 tumbas, sintiendo por primera vez en sus vidas que estaban exactamente donde pertenecían. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?, preguntó Sebastián. ¿Qué? Que Isabela tenía razón desde el principio. En su mensaje decía: nos volveremos a encontrar. Y teníamos razón. No solo tú y yo nos encontramos, sino que también nos reencontramos con ella. Cada vez que veo su sonrisa en tu rostro, cada vez que escucho su risa en la tuya, cada vez que veo su fuerza en tus decisiones, ella está aquí con nosotros. Catalina se recostó contra el hombro de su padre, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Papá, ¿crees que mamá Isabela y mamá Carmen se conocieron allá arriba? Estoy seguro de que sí, y estoy seguro de que están cuidándonos desde allá, orgullosas de la familia que finalmente logramos ser. Se quedaron así hasta que la luna llena iluminó completamente el cementerio. Cuando finalmente se levantaron para marcharse, Catalina se volvió una última vez hacia las tumbas. Gracias, susurró. Gracias por amarme lo suficiente como para asegurar que encontrara mi camino de regreso a casa. En el camino de vuelta a la finca, Sebastián reflexionó sobre todo lo que habían vivido. Había perdido a Isabela 26 años atrás, pero había ganado algo que nunca había imaginado posible. Una hija que era la perfecta combinación de la mujer que había amado y el hombre que él se había esforzado por ser. La finca Los Girasoles los esperaba iluminada suavemente, no ya como el refugio solitario de una joven huérfana, sino como el hogar de una familia que había sido separada por la maldad, pero reunida por el amor. Sebastián sabía que Isabela había cumplido su promesa. Los había guiado uno hacia el otro, y su amor había triunfado sobre todo lo que había tratado de destruirlo. El destino había separado para reunir con más fuerza. La familia Mendoza Ruiz estaba finalmente completa, y en algún lugar entre las estrellas, 2 mujeres extraordinarias sonreían, sabiendo que su amor había creado algo eterno,